Muy buenas noches a quienes están siguiendo la clase por Zoom, así también a los que están en YouTube Live en este momento conectadas y conectados para esta primera clase que vamos a hablar sobre China. Antes que Ok, nada, hay varias personas que no nos conocemos, que están aquí por comentarios o por haber sido etiquetados por invitados. algún amigo. Los micrófonos, por favor, se los voy a rogar siempre. Y quiero presentarme, mi nombre es Ángel Valdés, soy profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me licencié en Historia por la Escuela de Historia de la misma Universidad de San Carlos. Hice un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Zaragoza en España. Soy profesor titular de varias asignaturas, tanto de historia como de antropología y arqueología en esta escuela, de historia, que les he comentado. Y en la actualidad, pues hago estas clases libres, cursos libres, para que podamos hablar de diversos temas. Estos cursos surgieron como consecuencia de la pandemia, pero sobre todo del toque de queda. Nos reuníamos por las noches para sobrellevar de la mejor manera posible el toque de queda, pero luego ya, digamos, los que nos reuníamos veíamos la necesidad de digamos, separar las cosas, ¿verdad? Una cosa iba a ser propiamente dicho los cursos y otra las pláticas informales que tenemos los días sábados. De ahí nació esta idea con un grupo de amigas y amigos, pero ahora ya se ha extendido y ya estamos más personas que no nos conocemos físicamente, pero ahora nos estamos conociendo. Esta amplitud en cuanto al público que nos acompaña esta noche lleva también a que tengamos una regulación de comportamiento, de interrelacionarnos, que son muy sencillas, pero que sí quiero aclarar, dadas las experiencias que hemos tenido en los cursos anteriores que empezamos desde enero. Como les decía en los textos que les compartí en la página de Facebook mía, estos cursos están siendo avalados por la Unidad de Planificación de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nos hemos adherido a los requisitos mínimos que se exige para poder entregar un diploma con las firmas y los sellos correspondientes. Ese requisito mínimo es 4 sesiones. La lista aparece tanto en el chat del Zoom como en el chat del Facebook Live. En el caso del YouTube Live, perdón, del YouTube Live, en el caso de YouTube Live, es decir, YouTube en vivo, la lista solo aparece en el momento que se está en la transmisión directa de la clase. Una vez termina la clase y se edita para que quede ya permanente en YouTube, se cierra el área del chat. Por eso es que ya no va a volver a aparecer la lista. Los cursos quedan en ese canal de YouTube a su disposición, los pueden ver las veces que lo requieran y también el uso que le quieran dar para sus clases, pero ya no se acredita la lista porque no podemos llevar ese control. Por tanto, la asistencia solo se consigna, es decir, se firma durante el periodo de clases, fuera de esas clases ya no. ¿De acuerdo? Lo aclaro porque una mala interpretación de las cosas que yo dije y decían de que si lo miraban por YouTube el día que quisieran también podían acreditar el diploma y no, solo en la transmisión directa las 4 sesiones que vamos a tener. Sí les quiero rogar que cuando nos escriban, cuando me escriban por medio de la dirección que está establecida para ello, eh, cuiden el tono porque sí les quiero manifestar que por lo menos a mí me molesta que me traten como que si yo fuera un sirviente y no lo soy. Yo, con la mejor disponibilidad del mundo, encantado de hacer esto, me gusta, pero eso tampoco quiere decir llevar un trato que yo pienso no merecer porque yo no les he faltado el respeto a ninguna ni a ninguno. Se pueden pedir las cosas,
y existen las maneras educadas de pedir las cosas, pero no con exigencias, con unas exigencias que, insisto, parece como que se le están dirigiéndose a algún sirviente al que le están pagando. Estos cursos son gratis, ya son gratis, insisto, luego con el mayor de los gustos. El único gasto que cada una de ustedes y yo hacemos es por el internet que utilizamos, ¿ya? Entonces, creo que no es, digamos, agradable que a uno pues, le estén tratando como con exigencias. Y otra cuestión, no estoy las 24 horas del día pendiente del correo, ¿ya? Hoy, por ejemplo, venía en camino y había una exigencia, y yo venía manejando. Entonces, hay que dar un tiempo prudencial, ¿verdad? Hay que dar un tiempo prudencial, si no me ha contestado, ya me contestará. Entonces, también les ruego un poco de comprensión en ese sentido, porque ahora pues, ya me toca salir a trabajar, no todos los días, pero el día jueves sí. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Y el último punto es que en dado caso, un jueves, por alguna de las circunstancias que pueda tener, no puedo dar la clase a las 8, para evitar cualquier contratiempo, se va a pasar al siguiente jueves, aunque nos alarguemos en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso sería como los criterios que vamos a seguir. Cuando se coloque la lista, también les ruego, por favor, que no pongan gracias, porque yo cuando empieza la luz del chat, pienso que es una pregunta. Y entonces así, digamos, tenemos esto más dinámico. Yo ya sé que están agradecidos que pongamos la lista, pero podemos seguir esto. Bien, estas serían como las pequeñas normas de convivencia. Y otra de las cuestiones que les quiero aclarar en el término profesional es que yo no soy sinólogo, es decir, mi especialidad no es China. Me gusta, pero no es mi especialidad. Puede suceder en el transcurso del curso que ustedes tengan alguna pregunta que en el momento no tenga la respuesta, pues yo después me investigo y en la siguiente clase ya aclaro, hago una ampliación de estos temas. Con esto ya aclarado, pues empezamos. Vamos a tener un curso de historia de China, que es una pretensión, porque en 4 sesiones hablar de una historia de un pueblo milenario, pues es un gran reto. Estamos hablando de 4.000 años. Tuvimos ya una experiencia con la historia de Mesopotamia, que también hicimos una cantidad de años, de siglos, de milenios, y lo logramos. Entonces, espero que ahora lo hagamos. En principio iba a titular este curso Historia de China 2, porque el año pasado, durante el toque de queda, hicimos uno, pero dada la cantidad de personas que se están incorporando en esta ocasión, entonces no, vamos a darlo como que es el primero, aunque ya tenemos un preliminar. Algunos de los que están aquí estuvieron en el 8 de julio, que fue donde lo hicimos, y por tanto algunas cosas les parecerán repetidas, pero siempre es bueno volver a repasar, que nunca está de más el repaso de algunos temas. Bien. China Nosotros pues conocemos la República Popular China, pero esto está inscrito dentro de un gran espacio geográfico con características culturales comunes. Haciendo una analogía, que vamos a utilizar muchas analogías con la mentalidad occidental para poder tener, digamos, una mejor comprensión de lo que estamos hablando. Haciendo una analogía, podríamos decir que es una área similar a como cuando definimos Mesoamérica. Es un área geográfica extensa con características culturales comunes. Comunes que no quiere decir que sea estrictamente la misma. Entonces, esto es bien importante tomarlo en cuenta, porque obviamente vamos a hacer énfasis en China, pero tomando en cuenta que existe esa gran área geográfica que es el Asia Oriental. Y existe una definición para esta área. Y es la región del mundo que usa el alfabeto, la escritura china, es decir, con signos, lo que permitió que en su población se introdujeran las ideas y el pensamiento confuciano, gran parte de la estructura del gobierno legal y la política asociada,
así como ciertas formas de budismo asiático oriental. Digamos, la mentalidad que vamos a ver, que predomina en el Asia oriental todavía en la actualidad, son los principios confucianos, que más que una religión es una serie de planteamientos éticos. La que sea religión es el budismo, pero el budismo va a ser adaptado al área. O sea, no es lo mismo el budismo de India al budismo que vamos a encontrar en China, ¿ya? O el budismo de Tailandia. Tiene sus variantes, aunque claro, siguen las enseñanzas de Buda. La región del Asia Oriental, pues tiene como una manera de interpretación del budismo, que serían los componentes morales, éticos y religiosos que van a configurar esta sociedad hasta la actualidad. Hasta la actualidad lo vamos a encontrar en la manera de comportarse. Y una prueba de ello es la pandemia. La pandemia, y uno podría decir, sí, es que son comunistas, pero no es solo eso. Es ese principio motor del respeto a la autoridad, a los ancestros o antepasados, ¿ya? Y al orden comunitario. Digamos que esos son como los pilares en los cuales descansa esa mentalidad confuciana y que la vimos operar durante la pandemia en China, ¿ya? Respeto a la autoridad dice, no salgamos, no salen. Pero ese respeto comporta una confianza en esa autoridad. La autoridad les dice, no salgan, nosotros como autoridad velaremos porque tengan su sustento, y le creen. Y le creen. A nosotros la autoridad nos dice, no salgan, nosotros le vamos a llevar la comida, ay, que nos van a traer algo aquí. O sea, ven, son dos maneras totalmente distintas de responder a un mismo factor, como en este caso, la pandemia. Es una región con una historia y cultura similar. La historia de China, la de Corea, dividida en dos, Corea del Norte, Corea del Sur, y la de Japón. Por supuesto, cuando hablamos de China nos vamos a referir a todo el conjunto, que en la actualidad es la República Popular China, las regiones autónomas de Hong Kong y de Macao, y Taiwán como un país reconocido solo por 16 países, incluida Guatemala. Entonces, culturalmente tiene elementos comunes, ¿ya? Con momentos de encuentro, y por tanto es más que una serie de países, una zona geográfica con una cultura e historias comunes que se van a ir entrelazando hasta el siglo XX, y en la actualidad todavía lo vemos que existe una interrelación entre estos países, de cordialidad en algunos momentos y de confrontación en otros, pero siempre interrelacionados. Asia Oriental comprende hoy en día lo que se denomina como Gran China, o sea, la República Popular China, o el gigante asiático, como también lo logramos escuchar y leer en los medios de comunicación. Hong Kong, que es una región administrativa especial de China, que en los últimos meses ha tenido un cambio, porque el gobierno central chino cada vez está interviniendo más. Taiwán y Singapur. Aquí nos faltó Macao, pero Macao, que aunque tiene cultura portuguesa, es sobre todo fundamentalmente China. Japón y Corea. Y tenemos con influencia cultural en Vietnam, que es una zona bisagra entre la cultura china y de la zona del Indo. Entonces en Vietnam encontramos, digamos, mezclas de ambas. Karen Iliana ha levantado la mano. Buenas noches, doctor. Por ejemplo, así como esas regiones autónomas que mencionaba, para poderlo así como que entender en el contexto occidental, vendrían a ser algo así como los países que están asociados a Estados Unidos. Como Puerto Rico, Ajá. podríamos poner el ejemplo. Puede ser, no, me parece una buena forma de ejemplificarlo, efectivamente. Aunque el concepto de Estado libre y asociado no existe dentro del derecho internacional, es otro de los aspectos sumamente interesantes cuando uno analiza Puerto Rico, pero como ejemplo, sí.
digamos. Supuestamente tiene mucha autonomía, pero esta autonomía ha sido mermada por el Partido Comunista de China. De hecho, ahora del Parlamento de Hong Kong, los hongkoneses van a poder elegir solo a 27 de los representantes y el resto, que hacen un número de 100 y algo de parlamentarios, van a ser escogidos por el partido desde Pekín. Entonces se restó. Y también se acaba de aprobar una ley de la seguridad nacional, que cualquier manifestación que sea contra el Estado puede ser penado con años de cárcel y hasta la muerte, digamos. Entonces, ahí ya tenemos estos casos. Estos aspectos vamos a profundizar más en la última clase, cuando ya hablemos de la China actual. Pero siempre es bueno mencionarlo desde el principio. Gracias. Muy bien. De nada, a usted, Karen, gracias. Este es el Asia Oriental, la República Popular China. Mongolia es otra cosa, aunque geográficamente es del Asia Oriental también, pero no es de cultura china. Aquí ya estamos ante otra realidad cultural totalmente distinta. Esta es la República Popular China. Aquí ya tenemos Corea del Norte, Corea del Sur, Japón. Y este es Taiwán, que es un territorio reclamado por China, que ahora en la actualidad hay muchísima tensión en esta zona. Y aquí ya tenemos las dos comunidades autónomas, que son Hong Kong, o dos administraciones especiales, como se denomina, Hong Kong y Macao, que esto desde 1997 regresaron, digamos, a China y tienen esa por 50 años, esas administraciones especiales por 50 años. Supuestamente después va a haber una revisión, pero ya se ve que la revisión va a ser para menos. Ni étnica ni culturalmente, Tíbet y Xinjiang no son Han. Me surge la duda cómo se volvieron de la China actual. Pregunta urgente que será respondida en la última clase cuando sea incorporada Tíbet a la República Popular China. Pero qué bueno que ya queda ahí. Lo pregunta Alejandro del Águila. Ella quedó. Y esto es en el contexto de Asia, ¿ya? Y ven ustedes cómo le denominan el gigante asiático, porque Rusia, aunque la mayoría de su territorio está en Asia, se considera un país europeo. Por eso es que no es el gigante de Asia Rusia, sino China. Entonces aquí ya pueden ver ustedes toda su conformación, los distintos territorios que están a su alrededor. Y en la actualidad, pues China está desarrollando una economía impresionante y sobre todo con la ruta de la seda, que también lo vamos a ver en la última clase. Otro mapa que nos puede dar más, otro marco propiamente de la zona del Asia Oriental que corresponde a esto que está aquí. Y la zona bisagra de Vietnam, que es la que va a tener el influjo del Indo que viene de aquí, estos también lo tienen muchísimo, pero tienen una influencia cultural de China. Esta zona del Indo es una zona muy importante también que podamos dominar, porque el origen de muchos de los pueblos que actualmente habitan en Europa viene de aquí, del Indo. Asia Oriental, por tanto, tiene una coherencia histórica como civilización que va a estar, digamos, siendo un prototipo de la Edad del Bronce. Es como una de las primeras civilizaciones que surge en la antigüedad en esa región que la llamamos China. Vamos a encontrar en tres grandes zonas, o vamos a llamarlas 4 grandes zonas de desarrollo civilizatorio alrededor del planeta. Esta zona del Asia Oriental, donde está ubicada China, es una, Mesopotamia es otra, Egipto es otra, y Mesoamérica y la parte andina es otra. Entonces, ahí ya tenemos el panorama general. Lo demás, después, digamos, van a ser como las zonas donde veremos las expansiones de estos grupos, de estos procesos civilizatorios. Esta región se va a convertir China en proveedora del legado para los países modernos, como la República Popular China, el Imperio de Japón, por supuesto,
la República de Corea y la República Popular de Corea del Norte. Entonces, todos estos tienen elementos culturales, rasgos comunes en cuanto a la grafía que utilizan para escribir su idioma, rasgos también comunes gastronómicos, aunque obviamente van a cambiar de una región a otra. Si en Guatemala tenemos diferencias gastronómicas en un territorio tan pequeño de 108.889 kilómetros cuadrados, ustedes imagínense en esta región de casi 2.000 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 1.000 millones, es inmenso, ¿ya? O sea, es una cosa muy grande, pero a pesar de eso van a conservar muchos rasgos comunes. Ahora, un punto para poder partir a analizar China es que es uno de los grupos que va a tomar conciencia muy temprano, que son una civilización. Y van a desarrollar un concepto de civilización. Y vamos a ver que presenta indicios muy tempranos en cuanto al desarrollo histórico de la humanidad, de definición y de diferenciación entre lo que es la civilización y de lo que es la barbarie. Estos dos conceptos van a estar presentes tanto en los procesos de expansión, que los veremos, como también en los procesos de encerramiento. Ese proceso de encerramiento culmina con la muralla china. Entonces, a nosotros se nos ha dicho, es que los chinos pusieron la muralla china para defenderse de los invasores. Sí, pero en el concepto de Dios, la muralla es para que la civilización no se contamine. Y por lo cual tienen que preservarlo, porque después del muro viene la barbarie. Es una forma, digamos, material, gráfica, que determina dónde termina un proceso, un grupo, los civilizados, y dónde empieza la barbarie. Y la barbarie siempre es con la misma idea de atraso, con la misma idea de destrucción. Para ellos barbarie es destrucción, es atraso, es pobreza, es todo lo que quiere rechazarse. Muy importante tenerlo presente, porque a veces en estos discursos actuales, cuando se piensa que solo en Occidente existe esta visión despectiva que arranca desde los romanos, nos enfrentamos a otra civilización que también lo tenía, que va a pensar que no pueden entrar incivilizados, bárbaros, a sus territorios. Y por eso ponen ese muro. En el caso de los romanos van a poner un limes. Y así, en la actualidad, que están poniendo muros para que no entren al norte. En fin, es una constante en el desarrollo histórico de la humanidad. Esa separación, ¿verdad? Aunque todas y todos seamos de la misma especie, unos van a ser más civilizados que otros. Todo lo que vamos a empezar a platicar lo tomé de un libro que me parece uno de los mejores textos, porque es muy asequible, o sea, no necesita uno ser muy experto para poderlo comprender toda la explicación, que es el libro Una historia de Asia Oriental de Charles Holcomb. Y la primera parte se dedica precisamente a desarrollar estos conceptos traducidos a nuestra visión occidental, pero sin perder de vista el sentido del pensamiento chino. Aquí estamos frente, por tanto, a otra manera de pensar, dicho en términos actuales, a otra episteme, que es totalmente distinta a la nuestra, pero al final, seres humanos se llegan a ciertas conclusiones comunes. Ninguna civilización, nos dice Charles Holcomb, así constituye una realidad concreta, permanente, fija y aislada. Las que llamamos civilizaciones son meras abstracciones que la gente imagina acerca de ciertas continuidades y conexiones históricas que alguien ha decidido que son significativas.
sin realidad concreta. Esto es, dicho en términos muy simples, está en la cabeza, en la manera en que nos imaginamos a nosotras y a nosotros mismos frente a los otros, frente a los que no tienen las mismas características culturales que nosotras y nosotros vivimos dentro de nuestros entornos culturales. Las fronteras son siempre permeables y en China lo vamos a ver constantemente. Y todas las culturas interactúan e intercambian artefactos e ideas y por todas partes pueden discernirse múltiples capas anidadas que las diferencian dentro de lo que es en última instancia una comunidad humana global única, ¿ya? Pero que en la práctica cuesta distinguirlo, digamos. Entonces esto es lo que va a estar presente cuando los chinos nos hablan que son un pueblo único, que lo demás es barbarie, pero resulta que a la hora de analizar su historia vemos ese intercambio cultural con otros pueblos, pero por ser una cultura más estructurada, va a absorber a los pueblos invasores. ¿Qué tan antigua es China? ¿Es la más antigua del mundo? El audio. Sí, es que por darle entrada a uno salió el audio, se fue. Bueno, ¿es la más antigua del mundo? Les decía, bueno, sí, es una de las más antiguas del mundo, la civilización china, comparada, como ya les dije antes, con la civilización de Mesopotamia, como ya lo vimos en las clases anteriores, Egipto, que es milenarísima, y más tardía, pero también milenaria, los pueblos de América. ¿Por qué es más tardía los pueblos de América? Por el proceso migratorio de los diversos grupos humanos. Esta es una hipótesis que cada vez tiene más fuerza. El origen de un tronco común humano en la zona del Rif, en el Valle del Rif en África, y cómo empieza a partir de esa zona a desplegarse. ¿Por qué? Porque el ser humano, su naturaleza, es nómada. El sedentarismo es muy reciente en términos históricos. ¿Ya? El sedentarismo y el arraigo es también un fenómeno sumamente reciente. Y si a eso del arraigo le sumamos el nacionalismo, es todavía muchísimo más reciente, porque el nacionalismo surge en el siglo XIX. Antes no están esos conceptos. Y por tanto, la movilidad es muy importante. Entonces, cuando nosotros vemos grupos que invaden unos a los otros, que van en un dominio, no es más que esa forma propia de la especie humana de moverse. Es a lo que nosotros le llamamos invasión. Pero no es más que esa realidad histórica presente en todos los milenios de la especie sapiens sapiens. De unos dominar a otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitan más medios de subsistencia. Así es de que la civilización china surge en la tardía edad de piedra, el neolítico. Empieza a florecer en la edad del bronce, que surgió en el 2000 a.C., y ha sobrevivido sin interrupciones hasta el día de hoy. Eso es sumamente interesante. Y cómo en algunos momentos, cuando uno dice, digamos, claro, si vemos la historia así como en plan serie, ¿verdad? Y uno dice, ya van a desaparecer, y resulta que algo pasa. Y vuelven a resurgir. Y tienen como pueblo una característica muy, muy valiosa, y es que aprenden de la tragedia. Digamos, las cuestiones trágicas para los chinos la tienen bien visualizada en cuanto que es parte fundamental de su desarrollo como pueblo. O sea, no podría explicarse desde la visión histórica china el haber alcanzado cierto grado de desarrollo si no hubiesen pasado esos acontecimientos. También dentro del marco del pensamiento confuciano. Las pruebas que nos muestran que es tan antigua son la seda, la preferencia por la carne de puerco y el cultivo del arroz, ¿no? Que va a ser el grano básico de supervivencia en esa región. El arroz se come en China, el arroz se come en Japón,
arroz se come en Vietnam, que era la otra zona que hablábamos, y del arroz van a surgir estos espaguetis de arroz. En Japón vemos que hacen paredes de arroz, en fin, el arroz es muy importante. Y la seda es antiquísima, por supuesto. Llama la atención que ahí no va a haber prohibición de la carne de puerco. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas permiten su consumo. En las regiones de Mesopotamia y el Oriente Próximo sí está prohibido, porque las condiciones climáticas hacen que la carne de puerco no sea sana para el consumo humano. Por eso es que hay unas prohibiciones después que impiden que puedan comer puerco. La prueba irrefutable es que las primeras muestras de escritura datan del 1200 a.C. Es una escritura muy antigua también, en un idioma que en ese momento ya era arcaico. En el 1200 el idioma chino ya era muy antiguo y empezamos a ver las primeras grafías de las escrituras. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Beijing, hubo, aparte que hicieron un despliegue de su cultura que fue impresionante, hicieron una representación de cómo nació la escritura. Si no, no la vieron o no se acuerdan, en YouTube está, véanla, les va a gustar. Es como ver gráficamente todo lo que estamos hablando, porque fue un desarrollo de la cultura china impresionante. China se va a caracterizar también políticamente hablando que va a estar regida por dinastías, que son las dinastías chinas que van a terminar hasta el 1911. Y de ello tenemos una película maravillosa que es El último emperador, que nos narra estos últimos momentos de la desaparición precisamente de la dinastía china como imperio previo a la fundación de la República Popular China, que va a ser en el 1 de octubre de 1949. Sí, 49, ya me acordé. Bien, entonces vamos a ver la cronología. Tenemos, yo no sé por qué me salieron esas rayitas, pero bueno, no, se miran hasta como parte de la decoración, interesante. Cronología de la dinastía de China. Entonces tenemos la dinastía Xia del 2100 a.C. al 1766 después de Cristo. La dinastía Shang. Ahí está. Del 1766 a.C. al 1047 a.C. La dinastía Zhou, de 1047 a.C. al 256 a.C. La dinastía Qin, de 2006 a.C. al 220 después de Cristo. La dinastía Jin, del 2065, del 265 al 420. Los 16 reinos o dinastías, porque va a haber una división, va a haber un momento donde hay una explosión y entonces ya se van a ir cada uno por su lado, y este periodo va a durar del 304 al 409, un siglo, 4 años. Va a ser un periodo muy corto en relación a los otros ciclos históricos que hemos visto anteriormente. Las dinastías meridionales y septentrionales de 420 a 589 es una crisis profunda en el imperio. Cuando uno piensa en esos momentos que les decía, ya va a desaparecer, y resulta que no. Entonces, esto es muy importante señalarlo. Vamos a desaparecer esto, ¿no? La dinastía Sui, del 581 al 618, y viene otra vez el orden, que es la dinastía Tang. La dinastía Tang prácticamente es la que nos va a dar muchos de los elementos con los cuales nosotros asociamos a China, ¿ya? Que va del 618 al 907, pero llega un momento del agotamiento de la dinastía Tang y vamos a tener 5 dinastías seguidas y 10 reinos, porque otra vez China se divide después de los esfuerzos que se habían hecho para unificarla. Es un periodo muy corto también, del 907 al 960. Luego tenemos la dinastía Liao, del 916 al 1125. Luego la dinastía Song, que es la segunda más conocida, digamos, a nivel popular, la dinastía Song, donde muchos de los elementos que también
incorporan, digamos, dentro de nuestro imaginario de China, aparecen ahí. Una pregunta muy interesante. Vamos a ver. Hay varias preguntas. Con relación a la escritura, nos dice Olga Pérez, ¿y el idioma se configuró con variantes regionales? Sí, hay variantes regionales y hay también predominancia según sea las dinastías, efectivamente. Pregunta de Isabel Juárez en YouTube. Entonces, ¿la costumbre de comer cerdo tiene que ver con la época de domesticación de los animales salvajes desde la antigüedad? Sí. Y sobre todo, vuelvo a decir, por las cuestiones climáticas. Acuérdense que la carne de cerdo es muy delicada y ahí tenemos el ejemplo de la cisticercosis. Entonces, eso también tiene que ver muchísimo. China tiene 4 estaciones y obviamente es más calurosa la parte meridional y más fría la septentrional, obvio, pero se marca. Entonces, eso permite otra climatología totalmente distinta donde pueden darse. La dinastía Yuan de 1279 a 1368, la Ming, la dinastía Ming, ¿cuántos restaurantes chinos nos tienen el nombre de Ming? 1368-1644. En la dinastía Ming es cuando la civilización china entra en contacto con la civilización occidental. Aquí. Ya habían existido algunas aproximaciones anteriormente. De hecho, China es parte de muchas de las leyendas del medioevo que van a propiciar viajes como el de Marco Polo, que Marco Polo también exageró un poquito las cosas y tal. Y también el aparecimiento de China en el imaginario colectivo occidental es lo que va a determinar en algún momento dado una persona como Cristóbal Colón decida ir a China yendo por el Atlántico y no bordeando el África. Eso nos da indicios que había un conocimiento que el planeta era redondo. ¿Lo habían visto antes de fuera? No, pero que sabían que era redondo. Ahora, son conocimientos, como en la actualidad, que no eran para todo el pueblo, sino solo para quienes se dedicaban al estudio y a la reflexión de la realidad. En la actualidad ustedes pueden encontrar gente que cree cada cosa que hasta escalofrío, pero ni modo, es así. La dinastía Qing de 1644 a 1911, que es la última, la dinastía Qing. Y es en el periodo de los Qing, es cuando se da ya la expansión capitalista en China por medio de las guerras del opio, que van a ser determinantes en la manera en que los obligan a abrir los mercados de China. Y es cuando Inglaterra se apodera de Hong Kong. Portugal antes se había incorporado Macao. Y ahí viene cuando los británicos imponen el dominio sobre Hong Kong y después necesitan expandirse y entonces empieza lo que se denomina los nuevos territorios. Hong Kong se divide en eso. Lamentablemente no vamos a poder ver esta línea del tiempo, pero solo es para que veamos cómo podemos tener un paralelismo entre las distintas formas de poder visualizar el desarrollo de la historia en paralelo. Es decir, vamos a tener paralelos de los distintos grupos y las distintas civilizaciones. Su cronograma histórico. Vamos a ver que en el último milenio antes de Cristo, denominado formativo, va a surgir una conciencia de ser chino, que es el Huashai, que era un término contrapuesto a los pueblos extranjeros. Entonces, como es un término contrapuesto a los pueblos extranjeros, esto es el Huashai. Todo esto es barbarie. Surgen varios reinos chinos que están rodeados de pueblos no chinos. Y esto especialmente en la tardía era Zhou. Ya vimos todas las dinastías, cómo van a ir surgiendo distintos pueblos. Vamos a ver, me parece que hay una pregunta. Ya llegaremos con los famosos guerreros de terracota. Se ha dicho que una dinastía unificó la hora en todo el territorio de China. Es cierto, sí, China tiene la misma, y sigue en la actualidad, China tiene el mismo uso horario. Aunque en cuanto a su posición en el planeta de las distintas zonas de China,
no tendría que ser así, pero ellos todavía tienen el mismo uso horario. No se complicaron, no. Además, pues es un poco posible, no es como en Rusia donde tienen 10 usos horarios. La unificación Qin para formar el primer imperio en el 221 a.C. se logró un ideal de unidad bajo un único gobierno imperial centralizado. Y características de la dinastía Qin son los famosos soldados de terracota, la muralla china, sobre todo también con la imposición de un gobierno centralizado por Qin Shi Huang. Este Qin Shi Huang se llegó a creer en un momento que era una leyenda, pero se han encontrado indicios materiales de su existencia. No solo en textos, sino también referencias en algunos monumentos que hacen alusión a que sí existió, es un personaje real, y es cuando se establece la muralla china. La relativa homogeneidad étnica y cultural china es al día de hoy el producto final de milenios de unidad política. O sea, van a ser milenios donde se van a ir desarrollando distintos pueblos que llegan, absorbidos por la cultura unificadora china, de mezclas entre los pueblos que nos van a ir dando ya a una única forma de concepción étnica en China, que es la mayoritaria, que son los Han. Vamos a ver si los encuentro aquí. Es en esta dinastía cuando se dice, bueno, nosotros somos Han como nuestra dinastía. Ese es su grupo étnico, los Han. Existen otros, como los que ahora están haciendo el motivo del pretexto para que exista nuevamente la intromisión de Occidente en China, que son los musulmanes. Pero ellos son una minoría y son muy tardíos en relación a todo el desarrollo histórico de esta dinastía que le va a dar el nombre al grupo étnico, que son los Han. Ya veremos cuando lleguen los Han y qué va a pasar y por qué todos al final pasan a llamarse Han. En los inicios la población china estaba muy mezclada, pero poco a poco, a lo largo de ese proceso histórico, se fue convirtiendo ya solo en una población. ¿Ya? Vamos a tener, por tanto, 80 dinastías premodernas históricamente reconocidas en el lugar que llamamos China. Y cada dinastía podía considerarse como un estado separado. Algunas tendrán gobernantes que pueden identificarse como no chinos, que también lo vamos a ver, ¿ya? Cuando lleguen los mongoles, por ejemplo. Pero al final se sinizan, es decir, se vuelven chinos. Pero al inicio va a ser considerada una dinastía extranjera. Dicho esto, vamos a encontrar otro aspecto importante. Ya dijimos que los chinos tienen un concepto muy profundo de civilización. Ellos identifican más históricamente con considerarse una civilización, la civilización china, y posteriormente, y bastante tardío, va a aparecer el concepto de la nación china, que eso va a ser de la modernidad. El concepto nación, como ya les dije cuando empezábamos la clase, obedece más al periodo propio del siglo XIX para acá. Y cuando se da la expansión occidental en China por medio de la obligatoriedad de abrir los mercados, es que también llega la idea de una nación. Y vamos a ver muchos pensadores de China que van a empezar a hacer, a convertir, a traducir el concepto nación a la manera de pensar en China, es decir, a su episteme. Dicho esto, el concepto de nación en China es aproximadamente del 1900 y debe tomarse en cuenta que el concepto de nación es un invento de la modernidad y propio del Estado-nación moderno. China va a tener Estado-nación moderno, primero su construcción a partir de 1911 y su consolidación como un Estado socialista en 1949 con la fundación de la República Popular. En un pueblo de 4.000 años de historia, esto es nada. Esto es como que fue ayer, dicho en términos
que si la historia se pudiera reducir en un año. Ahora, el concepto de nación, que es Minzu, que designa un pueblo en lugar de a un país o un estado, se importó al idioma chino a finales del siglo XIX. Y por tanto, la traducción más próxima al término Minzu es eso, pueblo, pueblo chino. Vamos a ver, aquí hay alguna pregunta. Ah, no, la lista. Y ya está la lista en las dos plataformas para que puedan tener acceso a ella. China intentó reconfigurarse como un Estado-nación de corte occidental al derrumbarse el imperio y el revestimiento de la República de China, que esto va a suceder en 1912. En 1912 se establece, por tanto, la República de China. Y la República Popular, como ya lo hemos dicho, la República Popular de China data del 1 de octubre de 1949. La palabra China que utilizamos nosotros deriva del sánscrito China, la cual derivó en la que usamos actualmente. Que a la vez, Sina en sánscrito hace referencia a la primera dinastía, que se pronuncia Qin. Y por eso, como ellos escuchaban Qin, entonces es China, que pasa a ser China, en el caso nuestro, ¿de acuerdo? El nombre Qin, Xin, es la que la hace que nosotros en español le llamemos China. ¿Ya? Pero ellos no se llaman Qin. O sea, los chinos no dicen nosotros somos Xin, no. Tienen una autoconcepción propia, totalmente distinta. Los primeros con que se identifican los chinos son aquellos relacionados con los reinos específicos o dinastías imperiales como la Qin, la Chu y la Han. La Qin fue tan importante que hasta le va a dar el nombre para los bárbaros, como los llaman ellos a los no chinos, a su pueblo, ¿verdad? La Chu también va a dar elementos y la Han. Aquí tenemos un cuadro del periodo Qin. Ya en un momento dado, si nos da tiempo, vamos a hablar un poco de arte chino que tiene unas cualidades muy importantes para que nos tengamos una visualización del pensamiento. Y van a utilizar dos términos para autodefinirse. Es el Huaxai y el Songguo, que son los dos términos en chino para autodefinirse. No son susceptibles de traducir exactamente al castellano y al inglés para decir qué significa la palabra china. Es decir, si nosotros degranamos el término Huaxai, no es China, ni tampoco Songguo. Nosotros, ya lo explicaba antes, le llamamos China por la dinastía Qin, que su pronunciación en chino es Xin. Huaxai era un identificador cultural muy flexible. No se va a referir ni a la raza, ni a la etnicidad, ni a cualquier país particular, sino a poblaciones civilizadas. O sea, las poblaciones civilizadas son las Huaxai. ¿Y cuál es la única civilización civilizada? Ellos. Asentadas, instruidas y agrícolas que se ceñían a rituales comunes establecidos con los que se diferenciaban de los bárbaros. A su alrededor, fuera de ese conjunto cultural que se fue desarrollando, no habían otros que tuvieran las mismas características del Huaxai. Por tanto, Huaxai son solo la civilización china. Más adelante se van dando cuenta que existen otros Huaxais, pero ya el término no se va a volver plural, sino quedará como singular para autodefinirse en China. Y este es los signos de la categoría o palabra Songguo, que es la que voy a explicar a continuación, y estos son los signos de Huaxai. Tanto aquí como aquí estoy utilizando, bueno, no es que yo la he escrito, yo lo copié, ¿verdad? Sino del chino tradicional.
Existen dos tipos de alfabetos en China. Está el tradicional, que vamos a ver en su momento cuando hablemos del alfabeto, y el simplificado. Obviamente que en la actualidad tiene muchísimo más arraigo el simplificado porque reduce el número de caracteres y simplifica la forma de comunicación. Más con las tecnologías actuales es lo que permite un mejor funcionamiento en cuanto a su idioma. Zhongguo significa el país central, que suele traducirse también como el reino del medio. Por eso les puse el mapa. Este es un mapa que no lo había explicado antes, se me escapaba. Ahorita vamos a regresar al mapa. Este es un mapa desde la visión china. ¿Qué está en medio? China. Totalmente distinto a los mapamundis que estamos acostumbradas y acostumbrados a ver nosotros. En China, el centro del mapamundi es China, no como nosotros, que el centro es Europa, y a un lado está Asia y al otro lado está América. En China no, en el centro está China y ahí está el resto, a la derecha y a la izquierda. Por los mismos conceptos que acabamos de hablar, perdón, del Huashai y del Zhongguo. Entonces, el Zhongguo es eso, el reino del medio. Al inicio ese término se refería únicamente a la capital real, porque la capital también va a ser movible. Las distintas capitales que va a tener China hasta ahora que ya tenemos en Beijing. Posteriormente, durante el periodo de los estados combatientes, esta palabra pasó a ser en plural porque era para ese momento existían múltiples países centrales de cultura china. Entonces, todos esos países eran Huashai. ¿Por qué? Porque tenían la misma cultura china, por tanto eran distintos países civilizados con la misma cultura, y a la vez van a ser Zhongguo, porque cada uno es el centro en relación a los otros. Zhongguo fue usado también para describir un espacio geográfico, no tanto como un nombre propio, relativos a los países que se consideraban el centro del mundo, la planicie central del área norte de China, que es donde se empieza a desarrollar todo. Después se van a ir extendiendo hacia el sur y hacia la parte del interior. Pero al principio es precisamente esa zona que estaba en uno de los mapas que ya vimos. Vamos a regresar a él. Vamos a buscarlo. Aquí. Claro, como todos los grandes grupos, zonas geográficas donde encontramos grupos civilizatorios, los ríos son fundamentales, y aquí tenemos el río azul y el río amarillo, el Huanghe y el Yangtze, ¿ya? Que van a ser los que van a permitir el gran desarrollo civilizatorio de China en esta región. Como el río Indo va a ser la cuna de muchos de los grupos que van después empujados por los unos de aquí, de esta región, empujados a lo que es Europa. Entonces los ríos son fundamentales también. La parte hídrica, ni modo, era necesario porque el agua es lo que le va a permitir la agricultura y la subsistencia. En los siglos tercero y cuarto después de Cristo, 500 años después de la unificación del 221, toda la mitad sur de lo que hoy consideramos que es China está excluida de la definición de Zhongguo. O sea, toda la parte sur no, eso es barbarie. Y estos se van a expandir hasta ahí, hacia la barbarie. O otro fenómeno muy importante, los pueblos de la barbarie se incorporan a China y después la cultura china se expande a esa zona de barbarie y empiezan a conformar lo que va a ser el Zhongguo. En la actualidad, porque este término sigue, en la actualidad puede considerarse que es el término más próximo en chino a la palabra castellana e inglesa de China. Pero la República Popular de China es conocida como una combinación híbrida de los dos términos antiguos, Zhongguo y Huashai. Entonces, en la actualidad, la República Popular China, para definirse, es Zonghua, que une Zhongguo y Huashai. Entonces ellos son Zonghua y son el centro del mundo. Son civilizados en relación a todo lo demás.
Y eso es lo que nos permite comprender también ese esfuerzo colectivo por llegar a ser una potencia mundial. Es un esfuerzo colectivo. Y con eso terminaríamos para la clase de hoy. Así es de que yo no sé por qué esas límites salieron ahí. Bueno, ya se desaparecieron afortunadamente. Si ustedes fueran tan amables de algún comentario, pregunta, creo que había una en el chat. Andy nos dice, si ellos consideraban que los demás pueblos eran, por decirlo así, bárbaros, exacto, muy civilizados, es que no es por decirlo así, lo decían así. Entonces tenían conocimientos de territorios aparte de Dios, por ejemplo, América, Australia, por decirlo así. Luego, todo esto vendrá después. Como yo le explicaba al momento de hacer la narración de las distintas dinastías, va a haber un momento en el cual ellos saben que existe Occidente, porque van a empezar en un intercambio importante. Hay uno, fíjense que hay uno que va a hacer un viaje de 4 años y es el que va a llevar a Buda a China. Ya lo vamos a ver en su momento. Y entonces ahí entran en contacto con la India. Luego llega Marco Polo, ¿ya? Y están los mongoles, ¿verdad? En el periodo de los mongoles. Y a partir del siglo XVI, cuando llegan los primeros misioneros, porque van a llegar primero muchos misioneros, y posteriormente van a llegar digamos, empresas comerciales, y del 16 al 19 ya hay mayor contacto, y ahí ya entra conocimiento de Australia, entra en conocimiento de América, entra en el conocimiento del resto, por supuesto. El comercio de la seda con Europa va a empezar a partir de después del viaje de Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII-XIV, que es también cuando Europa podía darse el lujo de comprar seda. Esto no quiere decir que antes no hubiese llegado, ¿por qué? Porque los chinos que ya tenían contacto con la India y con el Oriente Próximo también van a llevar ahí sus productos. De ahí nace la famosa ruta de la seda, pero esa ruta de la seda solo llega a Persia y a algunos territorios musulmanes, en lo que Damasco, por ejemplo, y de ahí van a partir a Europa. Después esa ruta se va a extender y ya va a llegar a algunos puertos europeos. Por eso es que llega la peste también. Porque esa es la ruta de la seda, es la ruta de la peste negra. Isabel, ¿había diferencia entre los pueblos de China dentro de las civilizaciones con los pueblos denominados bárbaros? Sí, muchísimas. Unos tienen un grado cultural y otros no. Unos tienen un idioma con una escritura y los otros no. Unos son urbanos, tienen ciudades, los otros no. Unos tienen un proceso de producción agrícola sistemático, los otros no. Unos tienen una organización social fundamentada en los principios de Confucio, los otros no. Entonces, esas son las diferencias que ellos están viendo. Y también las podemos apreciar nosotras y nosotros si nos ponemos a estudiar los pueblos de la periferia de China. Muchos de ellos van a aparecer en el transcurso de la clase. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, pues les agradezco muchísimo esta primera sesión. Espero que se queden entusiasmadas y entusiasmados para la próxima, el jueves 22 a las 8 de la noche. Un gran gusto a quienes estoy conociendo el día de hoy. Última pregunta. ¿En qué momento se inician las diferencias con Japón? Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso, porque al final Japón es más tardío. Y por la misma distancia veremos que van a tener ciertas particularidades. Pero eso lo vamos a ver más adelantito, Jorge, con muchísimo gusto. Muy bien, que pasen muy buenas noches, que descansen y muchísimas gracias. Y nos veremos el próximo jueves. Bueno, Tito. ¿Cómo incidió la visión religiosa en el desarrollo y subdesarrollo del área? El confucianismo es fundamental en China. Fundamentalísimo. El Islam y el cristianismo van a ser accidental en relación a toda la historia de China. Quien va a tener muchísima incidencia religiosa en China es el budismo.
¿Por qué? Porque el budismo tiene ciertos rasgos comunes con el confucianismo, sobre todo el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad y el respeto a la comunidad. ¿Ya? Aquí no nos vayamos a enredar porque a veces con estas nuevas ideas que nos han dejado el New Age, pensamos de que solo Occidente es depredador y los demás pueblos le pedían a la naturaleza. Estos no se van a enredar con esas cosas. ¿Ya? No lo van a hacer. Porque necesitan sobrevivir. Entonces, dicho en términos occidentales, actuales, podríamos decir, hay momentos donde podríamos distinguir que hay una gran depredación del entorno natural. Pero si creen en la armonía, no la armonía como el guatemalteco. En Guatemala nosotros entendemos armonía por inquietud, curiosidad, ¿ya? Pero para ellos no, armonía es armonía todo. Cuando se rompe, porque se va a romper ante los 4 milenios de historia, prácticamente toda la comunidad se une para volver a juntar esa armonía. Y esa armonía no forzosamente quiere decir que estemos en comunas de París, sino la armonía también es en distinguir cada quien su lugar dentro de la sociedad, que es otro elemento religioso que va a estar ahí presente. Concepto de su desarrollo, en el caso de China, es distinto del caso occidental. ¿Ya? Y lo vamos a ver a lo largo de sus 4.000 años. Un momento crucial de la civilización china fue la revolución cultural, cuando se pretendió eliminar todos los principios confucianos y culturales de China. Pero duró nada, eso duró una pizquita, así como en términos de historia, en un año es como que hice este movimiento. Porque en la actualidad el Partido Comunista Chino se fundamenta en muchos principios confucianos. Existen estudios que el partido paga para reactivar principios confucianos dentro del criterio de los planes quinquenales del partido. Cuando nosotros escuchamos discursos de Xi Jinping, detrás resuenan como telón de fondo todos estos principios confucianos que los está recalcando, repitiendo en sus eslóganes. El Partido Comunista Chino lo dice. Antes en el cable, ahora ya no, estaba el canal CCTV, que es el canal chino en idioma español, pero lo pueden encontrar en YouTube. Vean los programas, cómo se presentan ellos al mundo hispano. Es impresionante. O sea, ellos dicen, nosotros somos un pueblo de paz. ¿Por qué? Porque creemos en la armonía de los pueblos y tal. Y todo lo demás no es un discurso occidental, sino es un discurso confuciano propio de China. Porque la implantación del cristianismo y del islam son situaciones aisladas en el seno de este gran conjunto. Y por eso es que el Partido Comunista Chino controla la Iglesia Católica en China. Porque no puede permitir que un grupo que no es de la civilización quiera volver a imponer como les pasó en el siglo XIX. Muy bien, nos quedamos aquí, hoy sí, porque ya habrá que ir a descansar. Feliz viernes, a cuidarse mucho, la pandemia está muy fuerte en estos días, así de que